adoración, yo quiero predicarle un mensaje que se llama: un mal corazón anula el poder de una buena ofrenda. Vuelvo y se lo repito: un mal corazón anula el poder de una ofrenda. Amén. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Adán y Eva. Todos lo hemos escuchado. Y Satanás sabe muy bien el poder que tiene una ofrenda. Por eso, cuando en el jardín del Edén se formó Adán, que fue el primero que se formó, yo quiero decirle que se formó en un ámbito de adoración. Estaba su gloria, yo lo he enseñado, pero también estaba un ámbito de adoración, porque yo quiero recordarle, para que usted lo tenga muy grabado en su corazón: adoración es obediencia. Repita conmigo: adoración es obediencia a su palabra. Va más allá de un cántico. Adoración es obediencia. Y Adán obedecía al Señor, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Evita, ¿cierto? La Evita esa. Hasta que llegó Evita. Pero Adán obedecía al Señor. Entonces todo el tiempo Adán lo estaba adorando. Yo no sé si usted se ha puesto a cantar, a pensar si Adán era barítono, soprano, no sé, algo así. No. Nosotros no sabemos si Adán ni cantaba. Yo creo que ni cantaba. Pero Adán adoraba al Señor, porque él le obedecía. El Señor le dijo: vaya y póngale nombre a todos los animales. ¿Y quién se los puso? Adán. Vaya y sojuzgue y haga esto y allí y acá. Y el Señor le decía, y Adán le obedecía. Entonces Adán adoraba todo el tiempo al Señor, hasta que vino Satanás. ¿Y sabe por qué? Satanás le molestaba la adoración que había en el jardín del Edén. Y le repito: Satanás le molestaba. Satanás tenía envidia, porque recuerde usted que Satanás fue ¿qué? Adorador. O sea, él sabe lo que se mueve en un ámbito de adoración. Él sabe lo que produce un ámbito de adoración. Entonces él estaba muy celoso de eso. Y llegó y dijo: tengo que buscar la manera de que Adán y Eva no adoren al Señor, sino que me adoren ¿a quién? A mí. Y sencillamente la estrategia que usó Satanás para que la adoración en el Edén fuera rota es la misma que sigue usando hoy en día para hacerte perder el poder de la mejor ofrenda, que se llama adoración. ¿Cuál fue? La independización. Satanás quiso que Adán y Eva se independizaran de Dios. Por eso lo que le dijo a Eva: tranquila, que usted puede ser como él. Quería que se independizaran, y lo logró. Cuando desobedecemos, nos independizamos de Dios. Escúcheme bien. Y fue lo primero, y lo sigue usando hoy en día. Cada vez que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, cada vez que tú estás caminando fuera del propósito de Dios, te estás independizando de Él. Y es lo que Satanás usa para que no haya adoración. Porque si la obediencia, escúcheme bien, si la obediencia de Adán y de Eva era adoración al Señor, la desobediencia de Adán y de Eva iba a ser adoración a Satanás. La escritura dice que solamente existen dos clases de hijos: hijos de obediencia y hijos de desobediencia. Hijos de obediencia, para los cuales su padre es el Señor Yahvé del Creador, y hijos de desobediencia, para los cuales su padre es Satanás. Eso lo dice la escritura. Entonces, vuelvo y le repito: si la obediencia de Adán y Eva era adoración para el Señor, la desobediencia iba a ser adoración para Satanás. Y Satanás tenía un apetito feroz. Usted tiene que saber que el independizarse de Dios le trae ciertas consecuencias. Cuando desobedecemos su palabra, nos independizamos de Dios. Hay un código entre la relación de ti y del Señor. Hay un código en esa relación. Le digo cuál es ese código:
esta bendita palabra. Cuando esta palabra tú y yo la desobedecemos, por lo tanto la relación, el lenguaje íntimo entre tú y el Padre se llama adoración. La adoración, como lo enseñé la vez pasada, es el lenguaje íntimo entre el Padre y sus hijos. Entonces, cuando desobedecemos esta palabra, nos independizamos. Y cuando nos independizamos, entramos en rebelión, porque estamos en contra de Él. Y cuando nos independizamos, muchos de nosotros queremos acomodar esta palabra para hacer nuestro propio código moral y legalizar el pecado. Ojo con eso, porque es una independencia que Satanás está haciendo sobre tu vida, una separación entre tú y Dios. Vuelvo y te lo repito: cuando nos independizamos, y escúcheme bien esto, queremos manipular esta palabra al punto de nosotros mismos hacer nuestro propio código moral para legalizar el pecado. Se lo voy a explicar de esta manera. No pasa nada. No pasa nada que el esposo dejó a su esposa hace tiempo, ya conocía la palabra. No es que se le acabó el amor y se divorció y se casó. Y como se casó, entonces no pasa nada. Se casó con la que adulteró, entonces no pasa nada. Yo estoy en obediencia con Dios porque yo ya me divorcié. Entonces, como me casé, ya no estoy en pecado. Mentira del diablo. ¿Sabe qué está pasando? Que de esta Biblia queremos hacer un propio código moral para legalizar el pecado. Y lamentablemente, mis amados, usted tiene que saber dónde se congrega, porque hoy en día eso es algo que se volvió un común denominador entre ministros de Dios. Y como está la cabeza, va a estar el cuerpo. Y estamos legalizando que no, que la abandonó, que la dejó, que no sé qué, y cosas por el estilo. Entonces queremos acomodar. ¿Por qué? Porque lo que Satanás está buscando es que la gente se independice de Dios. Quien se independiza de Dios se va a independizar de toda autoridad terrenal que Dios haya puesto. Por eso muchas personas, cuando llegan a una congregación, les cuesta cumplir ciertos parámetros, les cuesta. Mire, cuando tú llegas a una congregación, lo más importante es que tú tengas un crecimiento espiritual. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar como un bebé espiritual 3, 4, 5 años. Para eso la iglesia se ideó, el Señor le dio la estrategia a los hombres de que hicieran un discipulado, de todo sacado de la Biblia, porque todo es sacado de la Biblia. Que te hicieras un entrenamiento de líder, que hicieras un entrenamiento de mentor, para que tú vayas creciendo espiritualmente, porque cada vez que tú vas creciendo espiritualmente, tú te vuelves más sólido y vas echando raíces en la casa donde el Señor te plantó. Y cuando tú echas raíces donde Dios te planta, ningún viento te va a tumbar, ningún viento te va a sacar, ningún viento va a derribar lo que el Señor ha plantado. Y es necesario. Pero entonces, en ese proceso de formación, a nosotros nos toca cumplir ciertos requisitos. Si vamos a una escuela, nos toca llegar a tal hora. Si servimos, llegamos a tal hora. Y llega el punto de que las personas se dejan engañar de Satanás, y entonces dice: no, esos requisitos me son esclavitud. Asistir a una casa de pan me es esclavitud, cuando eso es discipular. Asistir a una intercesión me es esclavitud. Ayunar, sí, que más me es esclavitud. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Satanás? Buscando que te independices. Porque vuelvo y te lo repito: toda persona que se independiza de Dios por causa de que desobedece su palabra, se va a independizar de toda autoridad terrenal que él haya puesto. Y todo esto son estrategias del enemigo para que tú pierdas el poder de una buena ofrenda. Por eso dice: un mal corazón anula el poder de una buena ofrenda. Leía yo, escúcheme bien esto, quiero leérselo. Leía yo una guía profética del apóstol Ronnie Chávez hace muchos años, y eso me quedó grabado. Y él decía: Satanás ha pedido a muchos adoradores, y no tiene que ver con cantantes, tiene que ver con toda la iglesia, porque todos somos adoradores, para sacudirlos en el área de la ofrenda. Y si eres uno de ellos, no temas, sé leal y fiel a tu autoridad, y nunca ningún arma forjada contra ti prosperará.
Dios usará a los profetas y adoradores como nunca y necesitarán la mayor humildad en sus vidas. Cuando nosotros nos queremos independizar de Dios y por ende de toda autoridad terrenal, yo quiero decirle que eso se llama orgullo y altivez. Porque es como si tú le dijeras al Señor: ay no, pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que yo sé más. Pues la Biblia me aconseja que yo haga esto, pero yo voy a hacer aquello, porque yo creo que el Señor como que no tiene la razón, yo mejor hago esto. Eso es ser altivo. Porque el humilde, la palabra humilde significa el que sabe que para todo necesita de Dios. Eso es ser un humilde. No confunda humildad con nobleza. Humildad es el que sabe que para todo necesita de Dios. Esa es una persona humilde. Entonces, yo quiero decirle, no podemos, la independencia de Dios es lo que el enemigo está usando, porque él sabe el poder que hay en una ofrenda, en una adoración, que es la mejor ofrenda. Y cuando la gente se independiza de Dios, lo que está haciendo es anticipando su caída. ¿Usted sabía esto? Porque dice la Escritura que fuera de Él nada podemos hacer. Cada persona que se independiza de Dios porque desobedece su palabra, lo que está haciendo es anticipando su caída. Y esta es la evidencia de una necesidad muy fuerte de que ese hombre tiene que ser liberado y sanado de toda aflicción de ese espíritu de rebelión. Al mismo tiempo de que anticipa su caída, también es la evidencia de que necesitamos ser sanados y liberados de todo espíritu que está afligiendo la vida, y es un espíritu de rebelión. Entonces, usted sabe qué es lo que está. Ese es el arma. Me tomé la introducción para decirle, ese es el arma que Satanás está usando para que toda ofrenda que tú le presentes al Señor pierda poder. Y Dios necesita tratar con nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: Señor, yo me quiero dejar tratar? Juan 4, 23 al 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos entender dos cosas claves en este versículo. Repita conmigo, diga: espíritu y verdad. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El espíritu es su comunión con Dios, porque la Escritura aquí mismo dice: Dios es espíritu. O sea, para que tú te conectes con Dios debes estar en Él o en la carne. En la carne no pasamos ni el tercer cielo. Por eso debemos estar en el espíritu. Mi espíritu es lo que me conecta con Dios. Mi espíritu es lo que me une con Dios. Mi espíritu es esa necesidad que yo tengo de estar con el Señor. ¿Lo entendimos? Entonces, todos ustedes recuerdan que el ser humano es tripartito. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Lo recordamos? Entonces, el espíritu ya usted sabe qué es. Ahora, cuando dice dos cosas que está exigiendo Él para que le adoremos: espíritu y ¿qué? Verdad. Le hago una pregunta: ¿dónde está la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero cuando yo adoro al Señor, escúcheme bien lo que le voy a decir. Él me pide que lo haga en dos cosas: en espíritu y en verdad. En espíritu, que realmente yo tengo una comunión con el Padre, ¿ok? Y la verdad es la manifestación de esa relación en mi corazón. Vuelvo y se lo repito. La verdad es la manifestación de esa relación que tengo con papá en mi corazón. Por eso la persona que verdaderamente tiene una relación con Dios tiene un buen corazón, porque en el corazón se manifiesta la relación que tú tienes en el espíritu con Dios. Y el corazón, si hablamos de la tripartitura, se encuentra en el alma, porque el corazón es el asiento de las emociones. Entonces, ¿qué te quiero decir esto?
toda autoridad, como Satanás lo que quiere es que te independices. ¿De qué? De toda autoridad. Primeramente, el Señor es tu principal autoridad y la palabra es tu autoridad, ¿ok? Entonces, ¿por qué sabe Satanás? Porque mire, el propósito de toda autoridad, escúcheme bien esto que yo le he enseñado a la iglesia, es para protección. Si nosotros entendiéramos que la autoridad del Señor, que la autoridad de su palabra y que las autoridades delegadas aquí en la tierra y incluyen a nuestros padres terrenales, a nuestros esposos, a nuestros pastores y aún a los gobernantes, toda autoridad fue establecida por Dios para protección. Yo se lo he enseñado a los jóvenes. Cuando ustedes entiendan, hago un paréntesis, que sus padres son autoridad para protección, entonces cada vez que el padre le haga una observación o le ponga un límite, para usted no va a ser carga, porque usted tiene que entender que lo está protegiendo. No sencillamente que usted está diciendo, ay no, qué cansón a mi mamá otra vez con la cantaleta. No, no es eso. Toda autoridad ha sido puesta para protección. Pero ¿qué era lo que Dios quería proteger? Escúcheme bien. Lo que Dios quería protegerte era en toda tu tripartitura. Toda autoridad va a protegerte en el espíritu, toda autoridad va a protegerte en el alma y toda autoridad va a protegerte en el cuerpo. Porque si tu espíritu está bien, tu alma está sana, y si hay un alma sana, va a haber un corazón, va a haber un cuerpo saludable. Entonces, cuando Él dice, yo quiero adoradores en espíritu y verdad, es lo que está diciendo. Yo quiero adoradores que se me sujetan, que hacen y que caminan en obediencia. Porque ese adorador que camina en obediencia sabe que el Señor estaba protegiendo su relación con Él y también estaba protegiendo su corazón, porque el corazón era el depositario de la relación entre el Padre y tú. Por eso es que Proverbios dice, cuida tu corazón de toda cosa. ¿Qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Y quién es la vida? Él es la vida. Él es el aliento de la vida. Porque cuando yo hablo del Rúa, que es el Espíritu de Dios, estoy hablando de la vida del Padre en mí, que me da vida. Entonces el corazón, ahí está. Y por eso, dos cosas claves. Y quiero decirle algo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, la autoridad va a proteger tu espíritu y va a proteger tu alma y va a proteger tu cuerpo, pero en especial va a proteger tu corazón, porque yo lo he creado para que Él sea el depositario de la relación entre tú y yo. Escúcheme bien. Entonces, esto me sorprendió. Clínicamente, ya no le voy a hablar de la Biblia. Voy a hacer un paréntesis para poderle hablar de algo. Clínicamente, el corazón tiene 40,000 neuronas y tiene una red de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores tienen funciones muy concretas, que lo convierten, para admiración de muchos de nosotros, en una extensión del cerebro. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que el corazón también piensa. ¿Me entendió esta parte? Esto es clínico. 40,000 neuronas, neurotransmisores, y conectan al corazón con el cerebro. Esto es físico, esto es biológico. Y cuando yo encuentro una palabra como la que está en Mateo 5:8 y como la que está en Mateo 15:19, que se la voy a leer, yo estoy confirmando lo que los científicos están diciendo. Según Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, el ver tiene que ver, valga la redundancia, con el pensamiento, con el cerebro. Porque usted sabía que el cerebro es automáticamente conectado con la vista y con los oídos. Eso lo aprendimos nosotros en biología. Esas funciones. Cuando usted ve, para que usted realmente pueda ver, ahí tiene que haber una conexión con el cerebro. Cuando usted escucha, tiene que haber una conexión con el cerebro, porque él le emite las órdenes al cerebro. Entonces, escúcheme bien. Entonces dice aquí
Me está hablando del corazón. Y mire lo que dice Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Le tengo que decir, escúcheme bien, que del corazón salen los buenos y malos pensamientos. Del corazón salen las buenas y malas acciones. No es de su cerebro. Y está confirmado científicamente y también bíblicamente. Entonces, ¿por qué el Señor quería proteger tu corazón? Porque Él sabía que de ahí emanaba la vida. Porque la Escritura dice que como tal sea el hombre en su pensamiento, así va a ser en su actuar. La Escritura dice que de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. En otras palabras, la Escritura me está llevando a que todo lo que yo soy, lo que yo haga, lo que yo piense y lo que yo actúe nace en el corazón. Entonces el Señor quería protegerlo y se inventó la autoridad. Y se lo voy a decir. Me sorprende esto. Mateo 3:13 y 15 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Ustedes sabían de esto, ¿verdad? Ay, ¿cómo que no? Que Juan Bautista fue el que bautizó al Señor Jesucristo, pero Jesucristo era más que Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista le dice: no, Señor, ¿por qué mejor usted no? Y entonces el Señor Jesús le dice: aunque yo entienda que sea el Hijo de Dios, esto es necesario que se cumpla. Entonces, así que usted me tiene que bautizar. Entonces vamos y usted me bautiza, porque en este momento yo me voy a someter a usted. Lo sabíamos. Pero era más grande ¿quién? ¿Y se sometió a quién? Vuelvo y se lo repito. ¿Era más grande quién? Y se sometió a Juan. En otras palabras, Juan era en ese momento una autoridad. ¿Para qué? Para bautizarlo. Le voy a decir, no solamente eso. Juan era una autoridad para impulsar a Jesucristo al mayor nivel de su ministerio. Pero le voy a hacer una pregunta cuando usted estaba muy atento. Cuando Jesucristo le dice: ojo, es necesario que esto se haga. Le voy a hacer una pregunta. ¿Desde dónde estaba hablando Jesucristo? ¿Desde el espíritu o desde el corazón? Jesús estaba hablando desde el corazón, porque Él sabía que su corazón iba a ser protegido por la autoridad de Juan. Jesús no estaba hablando: ay, pastora, ¿cómo así? No estaba hablando del espíritu. Cuando Él dijo estas palabras, dijo: yo necesito ser bautizado por ti y vienes a mí. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo: es necesario de que esta justicia toda cumplamos. Jesucristo estaba hablando desde el corazón. Porque vuelvo y le digo, escúcheme, pastora, ¿por qué no es del espíritu? Porque es que estamos hablando de Dios hecho hombre, Jesucristo hecho carne, el verbo hecho carne. O sea, entonces la manifestación de la relación que tenía Jesús con el papá se manifestaba, era guardada en su corazón. Por eso la primera evidencia de esa relación era obediencia y sujeción. Él estaba hablando desde su corazón, porque desde ahí manaba la vida. O sea, en otras palabras, me está diciendo que la vida que Jesucristo manifestaba era una vida de adoración, porque estaba obedeciendo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacerse. Yo quiero decirle algo, mi amada iglesia. Si Jesús nos enseñó esto, ¿por qué nos dejamos engañar de Satanás? Porque hay un pedacito de la Biblia que a ti no te gusta y que se llama fornicación, o otro que se llame diezmo, porque es que la palabra es íntegra y integral. O sea, o la cumplimos toda o no la cumplimos, porque a medias no nos sirve. Y cuando la cumplimos toda, estamos adorándole. Jesucristo, todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, el primero que lo manifestó fue Jesucristo.
Y a veces nosotros le sacamos tantas excusas a Dios para poder obedecerle. ¿Sabe por qué el Señor quiere proteger tu corazón y tratar con tu corazón? Y que en el corazón no hayan los malos pensamientos, como dice la escritura aquí en Mateo. Que en el corazón no hayan los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, los homicidios, las envidias. Todo esto, ¿sabe por qué el Señor está protegiendo tu corazón? Porque tú eres una extensión del reino. Y si tú eres una extensión del reino, eres una continuación del ministerio de Jesucristo. Vuelvo y te lo repito. ¿Sabe por qué el Señor está protegiendo tu corazón? Porque tú eres una extensión del reino. Y si tú eres una extensión del reino, eres una continuación del ministerio de Jesucristo. Entonces, al ser una continuación del ministerio de Jesucristo, nosotros impartimos. Diga conmigo, impartimos. La ofrenda que usted le presenta al Señor, que es una vida de obediencia, usted también la imparte en otros. Escúcheme bien. ¿Cómo así, pastora? Yo no voy allá a la iglesia a ministrar, ni a cantar, ni a nada de eso. Yo quiero decirle que con solamente su testimonio usted imparte. Si alguien sabe que usted viene a una iglesia cristiana, usted ya está impartiendo cuando él lo ve actuar a usted. Y yo le quiero decir que la ley de la impartición funciona tanto como para invertir bendiciones, pero también como para impartir en sujeción, independencia y rebeldía. Y por eso el Señor está guardando el corazón, porque es que somos una extensión de su reino. Somos la continuación de Jesucristo. Así tú no seas pastor, profeta, ni estés metido en nada de la iglesia. Es sencillamente el hecho de conocer a Jesús, de saber que Él vino por ti, de saber que Él murió por ti, ya te compromete a ser una extensión del reino y una continuación del ministerio de Jesucristo. Entonces el Señor desea que tu corazón sea guardado, porque tú estás impartiendo con tu ejemplo, porque tú estás impartiendo cuando otros te miran. Y la ley de la impartición funciona para impartir bendición o para impartir maldición, solamente con que alguien nos mire, nos observe y vea. La escritura dice que somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. Cuando hablamos de ser leídas, significa cartas para ser impartidas en todo el mundo. Si el corazón está correcto, la adoración entonces está correcta. Pero si el corazón está contaminado y rebelde, la aparente adoración es rechazada por el cielo. Si el corazón está correcto, la adoración es correcta. Pero si el corazón está contaminado, la adoración es rebelde y es rechazada por el cielo. La adoración, más que tratar con un don, más que tratar con una habilidad vocal, lo que quiere tratar es con el corazón de cada persona. A veces hay personas que por el don pensamos que se nos libera de las normas de obediencia del Señor. Y tenemos que tener, esto es para los más maduritos, y tenemos que tener especial cuidado, porque es falso. El don nunca nos va a liberar de las normas de obediencia. El don de sanidad, de milagros, el talento que tengas nunca nos va a liberar. El don profético nunca te va a liberar de las normas de obediencia, porque toda norma de obediencia tiene que ver con una autoridad que Dios estableció para proteger tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una cantidad de profetas que, como Dios los usa, no quieren servir porque les toca cumplir un horario, porque les toca ir a una escuela, porque les toca servir en una casa de paz, porque les toca hacer una cantidad de requisitos que sencillamente tienen que ver con orden. Pero el don no me va a liberar de las normas de obediencia, porque las normas de obediencia fueron establecidas para que Dios se manifieste. Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden siempre va a haber vacío, y donde hay orden siempre va a estar la llenura del Espíritu de Dios. Por eso son necesarias normas, por eso son necesarios principios, por eso son necesarios estatutos, porque estos me tienen que proteger, porque son enmarcados por la obediencia, son enmarcados por una autoridad, y lo que hacen es proteger mi corazón. El don no te libera de las normas de obediencia. Ay, ay, ay. Amiga profeta, amigo profeta,
Queremos andar por ahí solitos, itinerantes, sin bautizarnos en el cuerpo. Efesios 4 nos habla del bautismo en el cuerpo. Yo no me dejo imponer manos de nadie que no se congregue y se sujete, porque se puede congregar, pero no se puede sujetar. Yo no me dejo dar una palabra profética ni dar una dirección de alguien que no esté congregándose y sujeto en una iglesia. Hace mucho tiempo nosotros como pastores, a este púlpito, no es que sea mío porque también es suyo, pero a este púlpito le tenemos celo. Y cada vez que alguien viene a ministrar, lo primero que vamos a mirar son los frutos que tenga, porque cometimos unas preparadas hace años y nos decían que era un tremendo profeta usado por Dios, y cuando llegaban a la iglesia no se sometían a nadie ni diezmaban. Salmistas que ni diezman, que a mí no me den ni una palabra. Tenemos que ser entendidos porque los días están siendo difíciles, y dice que muchos serán engañados y el amor de muchos se va a enfriar. El don, escúcheme bien, si sujeción es un peligro para la iglesia, mas el don bajo obediencia y sujeción es una gran bendición para la iglesia. Todo don sin sujeción es un peligro para la iglesia, y eso es lo que aprovecha Absalón, Jezabel, Pitón y Leviatán, que son los 4 espíritus que se levantan en contra de la iglesia. Eso es lo que aprovechan, esto sí lo cogen y van a operar a través de eso, de un don sin sujeción. Yo quiero decirle, todos saben de la ofrenda de Caín y Abel. ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín al Señor? Porque por el mal corazón. Porque la ofrenda de Nabat y Abiud, los hijos de Aarón, no le agradaron a Dios, porque ellos quisieron hacerlo y pasar por encima de Aarón, que era su autoridad. Porque la ofrenda de Saúl en primera de Samuel no le agradó a Dios, porque tampoco se sujetó al profeta y quiso presentar sacrificio él para ver si Dios le respondía, habiendo pasado por encima del profeta, y no le agradó al Señor. ¿Cuál es el poder de una ofrenda? Y con esto termino. El poder de una ofrenda. Génesis 22:17. La artimaña que el enemigo usa para que tu ofrenda pierda valor se llama independencia. ¿Y qué es lo que hace la independencia? Dañar tu corazón. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer con tu corazón? Guardarlo. ¿Bajo qué? Autoridad. La autoridad fue puesta para proteger el corazón, porque de él mana la vida. Amén. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el poder de una ofrenda? ¿Sabe cuál es el poder que tiene tu ofrenda física? Lo que explicaba el pastor en la mañana, porque adoración se manifiesta en lo que hablo, en lo que actúo y lo que doy. Diga conmigo, adoración se manifiesta en lo que hablo, en lo que actúo y en lo que doy. Mi esposo hablaba del dar. El domingo pasado ya hablamos del estilo de vida, era en lo que hablo y lo que actúo y lo que pienso, ¿ok? Entonces, yo le quiero decir, todas esas manifestaciones nunca van a llegar vacías al cielo, porque por eso dice la escritura que ni un vaso de agua que des en el reino de los cielos queda sin recompensa. ¿Cuál es el poder de la ofrenda? El poder de la ofrenda, según Génesis 22:17, es que toda ofrenda, ya sea un estilo de vida, ya sea un recurso, ya sea con tu forma de pensar, de actuar y con lo que des, tiene un poder, y es que activa las promesas de Dios a favor tuyo. Por eso el diablo quiere que tú tengas un mal corazón, para que anules el poder que tiene una buena ofrenda, porque él sabe que cada vez que tu vida es una ofrenda de adoración, que tú adoras con tus recursos, que tú adoras con tu voz, se desatan las promesas de Dios para tu vida. Eso dice Génesis 22:17. Y Abraham estaba entregando a su hijo Isaac, y el Señor le dijo: por cuanto no me lo has realizado, ¿sabe qué? Se le activaron todas las promesas. ¿Cuáles promesas?
promesas. Le dijo: bendito serás, te multiplicaré. Y la herencia dice: tu descendencia será como las estrellas del mar. Le hablaba de bendición, le hablaba de multiplicación, y no solo para él, sino para sus generaciones. Pero también le dijo: y tú poseerás las puertas de los enemigos, porque todo lo que Satanás quiera levantar en tu contra, también está incluido, que lo vas a vencer en las promesas del Señor. No te dejes engañar de Satanás. Las promesas de Dios siempre están relacionadas con 5 direcciones. Rapidito, se lo voy a decir. Primera, lo que Dios va a hacer con nosotros. Segunda, lo que Dios nos va a dar. Tercera, lo que Dios va a evitar. Cuarta, lo que Dios va a otorgar. Y quinta, lo que haremos por Él. Toda promesa de Dios tiene estas 5 direcciones. Primero, lo que Dios va a hacer con nosotros. Aquí le dijo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré la descendencia con las estrellas del cielo. Ahí le estaba mostrando lo que Dios iba a hacer. Segundo, lo que Dios te va a dar. Aquí le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tercero, lo que Dios va a evitar. Le dijo: por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado. O sea, Dios le está diciendo: el que se levante contra ti se verá conmigo. Le estaba diciendo. Cuarto, lo que Dios nos va a otorgar. Otorgar no es igual a dar. Dar es lo que tú le presentas al Señor, y otorgar es el privilegio que Él te concede. Así que, ¿cuál era lo que en esta promesa se le otorgaba a Abraham? Y le dice Jehová: por cuanto has hecho y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. ¿Sabe qué era? Era un privilegio poder, para Abraham fue un privilegio, aunque había dolor en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, era un privilegio presentarle ofrenda. Tú eres un privilegiado, tú otorgas cuando tú le sirves al Señor, cuando tú sacrificas tu tiempo, cuando tú sacrificas tus recursos. Eso es algo que va implícito dentro de las promesas de Dios. Y quinto, lo que haremos en Él. Lo que haremos en Él tiene que ver con la autoridad y con el poder que Él nos había delegado. Y le dijo: por cuanto me obedeciste, tú vas a poseer las puertas de los enemigos.